¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está, Carol? Buen día. ¿Qué tal, Brittany? ¿Cómo está? Buena mañana. Buen día, John. ¿Cómo está, Mónica? Buen día, Joshua. ¿Cómo está, Piero? Buen día, Ariana. ¿Cómo está, Yeray? Buen día, María Fernanda. ¿Cómo está, Roy? Buen día, Natalie. Bueno, hasta el momento solamente somos 12 conectados y tengo entendido que este salón muy conectados a 9 jóvenes del turno tarde. Falta todavía el 50% del salón. Ya son las 8:03. Bueno, ¿cómo está, Álvaro? Buen día. Ya los demás compañeros se irán conectando. De preferencia hubiera pedido que todos estén temprano para dar la bienvenida a los jóvenes que se incorporan y explicarle pues nuestra forma de trabajar y el avance que estamos teniendo, ¿no? Bueno, ya lo haré a media hora de la clase entonces. Vamos a comenzar. A ver, muchachos, la última sesión trabajamos Restauración, revoluciones liberales. Hoy día vamos a trabajar el tema más importante del siglo XIX, que es revolución industrial. Le vamos a agregar un tema que San Marcos viene pidiendo y que nos va a facilitar la comprensión del siglo XX, que es el imperialismo. ¿Correcto? Un poquito vamos a hablar de nacionalismo y trataremos de llegar pues a las causas de la Primera Guerra Mundial, que básicamente al analizar el tema de hoy es más fácil de entender. Para comenzar, les comento que tienen ustedes en su archivo de Teams una carpeta que dice lecturas complementarias, donde te subí pues Revolución Francesa y ahora he hecho lo propio con Revolución Industrial. Alguien, por favor, si le puede tomar screenshot a ese archivo para que vean que hemos subido una lectura de Revolución Industrial. Luego te indico por qué la lectura. ¿Cómo está, Ángela? Buen día. Buen día, Brenda. ¿Cómo está, Celina? Buen día, Diego. ¿Cómo está, Mariceli? Buen día. Buen día, Marielena. ¿Cómo está, Nicole? Buen día, Samantha. Son los jóvenes que se han incorporado, ¿no? En el transcurso de la clase, después de las 8, de los cuales solamente hasta ahora Celina me ha respondido el saludo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien puede tomarle, por favor, un screenshot de ese documento de tu archivo de Teams, lectura complementaria, Revolución Industrial? ¿Cómo estás, Zuli? Buen día. Muchas gracias, Brenda. Entonces, muchachos, ahí está su lectura de Revolución Francesa, que ya lo tenías, y la lectura que acabo de subir acerca de Revolución Industrial. ¿Correcto? Luego les indico por qué subió dicha lectura
Ya más o menos a medio de la clase, cuando estén todos incorporados, incluidos los chicos, ¿no? Que vienen incorporados al salón. ¿Ya? Bueno, listo, comenzamos. A ver, muchachos, confirma primero que se ve la PPT, por favor. ¿Me confirmas, por favor, que se visualiza la PPT? Gracias, Álvaro. ¿Cómo estás, Samantha? Buen día. Ok, eh, ya el análisis de las preguntas lo hemos hecho. De frente pasamos a la teoría. Entonces, este tema para usted no es nuevo, ya que este tema lo hemos trabajado cuando hemos sido módulo básico, ¿no? Usted ha sido uno de los últimos módulos básicos que tuvo 16 sesiones, 16 clases, ¿no? En las cuales trabajamos 2 meses de mundo contemporáneo. En tema de restauración, revolución liberal, es más nuevos para ustedes. Pero lo que es revolución industrial, lo que es revolución rusa, fascismo, Segunda Guerra Mundial, son temas que ustedes ya han trabajado en su módulo básico, ¿no? Estamos llevando a un nivel más profundo lo que es el nivel intermedio. Entonces, una revolución, sabemos pues que es una transformación, ¿no? Un cambio. Pero en la humanidad ha habido cambios pues graduales, cambios lentos, como por ejemplo la revolución neolítica, ¿no? La primera gran revolución de la historia, la primera gran revolución de la humanidad. Y tenemos otros cambios inmediatos, ¿no? Generalmente ligadas a revoluciones de orden político como la Revolución Francesa, temas que ya hemos trabajado, ¿no? Entonces, una revolución es una transformación, pero muchos equivocadamente piensan, pues, cuando hablan de revolución, piensan, pues, en violencia necesariamente, ¿no? Recuerda que hay tipos de revoluciones, ¿no? Revoluciones pues políticas como la francesa y revoluciones económicas como la neolítica y otras que son estructurales como la revolución industrial, ¿no? Que implican un cambio total, ¿no? De las estructuras económico, social, político y cultural. La industria es un concepto en el cual se define como la transformación, ¿no? De materia prima a producto elaborado. Entonces, nosotros ya conocemos la diferencia entre recurso natural, materia prima e insumo. Sin embargo, vamos a recordar en caso alguien haya, pues, ¿no? Olvidado esa diferencia, ¿no? A ver, muchachos, primera preguntita en la mañana. em, un bosque en el cual el hombre no haya intervenido, pues tiene abundante, obviamente, madera. Esa madera de ese bosque sería un insumo, sería un recurso natural o sería materia prima, jóvenes. A ver, ¿qué me dicen ustedes? La madera en un bosque donde el hombre no ha intervenido sería insumo, recurso natural o materia prima. Gracias, Francesca. Sería un recurso natural. Así es, mi estimada Ángela. Correcto, Álvaro. Muy bien, John. Así es, Zully. Muchachos, y entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de materia prima? Quedó claro que el bosque viene a ser recurso natural. Ok, vamos bien. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo estamos hablando de materia prima? ¿Cuándo esa madera se convierte en materia prima? ¿Cuándo se produce, muchachos, la, la acción del ser humano? Excelente, Diego. El hombre tala la madera de los árboles y entonces esa madera obtenida ahora se convierte en materia prima. Excelente, Diego. Muy bien, Álvaro. Excelente, Zuli. Muy bien. Muchachos, siguiendo con el ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer, no sé, pues carpeta.
quiero hacer mesas, sillas, muebles. Se entiende que esa madera tiene que pasar por un proceso. La tengo que llevar pues a un aserradero, a que sea cortada, a que sea pulida, ¿no? Y después yo lo voy a usar pues, ¿no? En diferentes actividades que yo pueda realizar. Muchachos, ahí estamos hablando de qué? De insumo. Cuando la madera pasa por un proceso productivo, entonces ya estamos hablando de un insumo. ¿Estamos jóvenes? ¿Les quedó claro la diferencia entre recurso natural, sin acción humana, materia prima, intervención humana, insumo, parte del proceso productivo? ¿Les quedó claro la diferencia, muchachos? Excelente, Diego. Muy bien. Listo, Álvaro. Se entiende que la carpeta que yo elabore, la mesa, la silla o el mueble, viene a ser el producto final, ¿no? El producto cuando ya está totalmente elaborado, se entiende, viene a ser el bien final, ¿correcto? Entonces, con esa información ya puedo explicar la definición de revolución industrial. ¿Correcto? Dice, es un proceso de profundas transformaciones, por eso revolución, estructurales, como te decía, económico, social, político, cultural, y este está dirigido por un sector social que es la burguesía, que obviamente a estas alturas de la preparación no vamos a explicar qué es burguesía porque lo hemos trabajado infinidad de veces cuando hemos hecho humanismo, renacimiento, reforma, ilustración, revolución francesa. A estas alturas nosotros ya sabemos qué es la burguesía. No, no es un concepto nuevo para nosotros. La pregunta más bien sería la siguiente. ¿A qué sistema económico está ligado la burguesía, jóvenes? Esa preguntita, respóndeme en el chat. ¿A qué sistema económico está ligada la burguesía? Claro, Álvaro, al capitalismo. Excelente, excelente, Zuli, muy bien. Entonces, mire, ve, ahí está. ¿Qué es lo que busca esa burguesía? Impulsar el capitalismo. Ahora, esa idea tampoco es nueva para nosotros, porque nosotros ya hemos explicado eso en clase de Revolución Francesa. ¿Para qué la burguesía tomó el poder en Francia? Para impulsar el capitalismo, pues tampoco es nueva esa idea. Si usted recuerda sus clases pasadas de transición del mundo medieval al mundo moderno, ¿no? La burguesía surge en la Baja Edad Media, en la época de la reactivación del comercio tras el fracaso de las cruzadas y la crisis del régimen feudal, dando origen al sistema capitalista. La burguesía está ligada al capitalismo, ¿correcto? Muchachos, justamente, recuerde usted que el capitalismo tiene tres etapas. El mercantil, que llega a su apogeo en el siglo XVII, el industrial, que es el resultado de la primera revolución industrial, y la tercera fase, que es el capitalismo monopólico financiero imperialista, que es el resultado de la segunda revolución industrial, que justamente es la causa de las guerras mundiales, que es una de las tres preguntas que me fallaron muchos jóvenes la semana anterior, que lo vamos a analizar luego. ¿Correcto? Listo. Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya somos 31 compañeros conectados. Comenzamos la clase con 12, luego 20, ya somos 31. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a lo mostrado en la PPT? Bueno, ninguna. Entonces continuamos. Muchachos, mira por acá, por favor. Aquí te he colocado una información que nos va a permitir comprender mejor este proceso. Cuando hablamos de industria, estamos hablando de producción masificada. ¿Qué significa una producción masificada? Una producción en grandes cantidades. A esto se le llama producción en serie, ¿correcto? Pero como sabemos que este es un cambio, una transformación, significa que antes no existía la producción en serie. ¿Cómo era la producción antes de la revolución? Eran
Manufactura. Profesor, ¿y qué es una producción de manufactura? Su nombre lo dice, mira, manufactura hecha a mano. Entonces, por ende, si es hecha a mano, la cantidad de producción es poca. Por eso se cambia la producción de poca producción a gran producción. ¿Correcto? Profesor, yo he leído que la revolución industrial está asociada al tema de las fábricas, justamente. Como es un cambio en la forma de producción, pues lógicamente tiene que haber un cambio en el centro productivo. Entonces, ¿dónde se produce en grandes cantidades? Pues en las fábricas, obvio. Eso quiere decir entonces que las fábricas no siempre existieron. Entonces, ¿qué había antes de las fábricas? Pues los talleres. Por lógica se entiende que del taller se produce a manufactura y en la fábrica en serie. Entonces, la revolución industrial se puede entender también como el paso de los talleres a las fábricas. Cuando los talleres no puedan competir con las fábricas, estas quebrarán. Y muchos dueños de talleres fueron a pasar a hacer mano obra en las fábricas. Muchachos, por favor, una preguntita sencilla, jovencitos. ¿Cómo mano de obra que trabaja en las fábricas? Disculpa, sorry con excuse me. ¿Cómo se llama la mano de obra que trabaja en las fábricas? Los esclavos correspondían al mundo antiguo, al sistema esclavista. Los siervos correspondían al régimen medieval feudal. Excelente, Álvaro. Muy bien, Samantha. Los obreros. Excelente. Muy bien, Zuli. Los obreros. Entonces, un alumno inocente puede pensar así. Profesor, profesor, profesor. Entonces, los artesanos son la mano de obra del taller y los obreros son la mano de obra de la fábrica. No. ¿Cómo que no, profe? ¿No estamos haciendo analogía? Sí, pero escúchame. Los artesanos no son mano de obra. Los artesanos son los dueños de los talleres. Ah, te decía, cuando los talleres quiebren por no poder competir con la gran producción de las fábricas, muchos artesanos se van y se convierten en obreros de esas fábricas. Muchachos, confirma, por favor, ¿se entendió esa última idea? Listo. Ahora, escúchame con atención. Recuerda que nosotros nos preparamos para rendir una prueba de examen de acceso a distintas universidades, llámese San Marcos, Villarreal, Callao, ¿no? La mayoría, el ciclo es San Marcos y la mayoría va a intentar San Marcos, ¿no? Entonces, muchachos, escúchame con atención. Eh, Algo que he tratado yo de fomentar en ustedes a lo largo, pues, ¿no? De todos los meses que hemos trabajado, es que usted aprenda a interpretar la información y no a memorizar los datos, porque eso es justamente lo que San Marcos te va a preguntar. De aquí, de esta PPT, muchachos, sacamos varias preguntas de examen de admisión. Varias preguntas de examen de admisión. ¿Como cuál, profe? Por ejemplo, San Marcos preguntó, señale usted una característica de la producción en la revolución industrial. La respuesta que dio San Marcos, el maquinismo. Profesor, ¿por qué el maquinismo? Para que yo pueda producir en grandes cantidades en serie, yo tengo que hacer uso de máquinas que puedan producir en grandes cantidades. Ah, por eso la revolución industrial se caracteriza por el maquinismo. Muchachos, en esa época el hombre le tenía que seguir el ritmo a la máquina. Y entonces a Marcos volvió a preguntar una característica productiva de la revolución industrial, la mecanización del trabajo. Y eso lo puedes ver en la famosa película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, la mecanización del trabajo. Muchachos, se entiende que las fábricas, por lógica, van a estar instaladas en las ciudades. Entonces, San Marcos volvió a preguntar,
una característica social de la revolución industrial, el desarrollo del urbanismo. ¿Qué es urbe? Ciudad. Ahí van a estar instaladas las fábricas. El capitalismo es un sistema que reemplaza el régimen feudal. El feudalismo se basa en la agricultura y en la vida rural. Por lo tanto, la sociedad rural va a dar paso a una sociedad cada vez más que más urbanizada. ¿Estamos jóvenes? Hemos respondido, mire, ve, solamente con la definición de revolución industrial, 3 preguntas de examen de admisión que están aplicadas ahí, pero no en forma literal, sino en nivel inferencial, que es lo que San Marcos va a hacer cuando usted postule. Le va a pedir que interprete la información que usted maneja. No necesariamente le van a preguntar idénticamente como está en su PPT, como está en los libros. Bueno, ahora, un ratito antes de pasar a la siguiente PPT, voy a hacer un pequeño comentario y espero pues que se tome de la mejor manera posible. Jovencitos, escúchame con atención. Lo que te voy a comentar es una realidad. Ha pasado, me ha pasado y seguramente seguirá pasando. Escúchame con atención. Yo le hago una pregunta hipotética, ¿no? Imaginemos que en tu examen de salida o en tu examen mensual o en el examen de admisión te colocan lo siguiente. Señale usted una característica de la revolución industrial. Y en la alternativa te ponen incremento, ¿no?, de la producción en los talleres. Muchachos, yo te hago una pregunta. ¿Podrá ser respuesta el incremento en la producción de los talleres? Te pregunto, ¿podrá ser respuesta? Ángela, obviamente que no. Obviamente que no. Porque lo que hemos explicado es que los talleres van a quebrar ante la aparición de las fábricas. Las fábricas reemplazan a los talleres. Ahora, quiero que me respondas con sinceridad y luego voy a llegar a un punto. Escúchame con atención. Me ha pasado en clases de nivel básico, intermedio, incluso hasta niveles superiores, avanzado, semestral, repaso, élite, que los chicos me marcan verdadero. Yo te hago una pregunta. ¿Tiene sentido que un alumno me marque verdadero en esa premisa? La respuesta es obvia, ¿verdad? No tendría sentido que un alumno marque verdadero. Sin embargo, ocurre. ¿Y por qué ocurre? Y ahí encontramos pues múltiples respuestas, pues, ¿no? Múltiples respuestas. Muchachos, nosotros los profesores hacemos un trabajo. Puede ser mal, bien, regular, excelente, ¿no? De acuerdo al compromiso de cada docente. Pero recuerden que la acción educativa es bidireccional. Los profesores enseñamos y los alumnos tienen que aprender. Pero si un alumno no se conecta a tiempo a su clase, si un alumno no presta atención, si un alumno no toma nota, entonces difícilmente va a captar lo que se le enseñe. La clase, por ejemplo, comenzó a las 8 con 12 alumnos, a los 10 minutos 20, a los 15 minutos 30, y hoy ya somos 40. Entonces, lógicamente, los jóvenes que no escuchan pues la explicación difícilmente lo van a entender. Ahora, claro, tenemos la ventaja de que en las clases virtuales las clases quedan grabadas. No recuerde que la grabación es un auxiliar para eventos, pues, ¿no?, de fuerza mayor. A veces muchos jóvenes cometen el error de pensar que pueden tener el tiempo de revisar todas sus grabaciones y tú sabes que eso es pues bastante complicado, bastante difícil. Muchachos, recordemos que estamos prácticamente casi al tercer año de crisis
al tercer año de pandemia. Van más de 2 años y medio que estamos en la clase virtual. Y nosotros, los peruanos, lastimosamente, que somos que tenemos una tecnología avanzada, hemos tratado de adaptarnos, ¿no?, a estas clases virtuales, que tiene cosas positivas y también negativas, como todo, ¿no? Y al menos lo que yo pienso es sacarle provecho pues a lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo positivo, por ejemplo? La interacción con el alumno. En una clase presencial, el profesor agarra la tiza, la pizarra, avanza, 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 avanza. Termina la clase, la típica, ¿no? Muchachos, consultas, nada, ok, me voy. Te da tu clave, ta, 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 y ya está, se acabó. Cuando el chico se da cuenta que no ha aprendido, el día que postula, el día que el examen, y no marca. Entonces, en las clases virtuales, el uso del chat, por ejemplo, nos permite interactuar con el alumno y responder sus consultas, dudas, ver sus errores, ¿no? Y de esa manera podemos avanzar. ¿Cuál es la parte negativa? El control. En una clase virtual no tenemos control sobre el quehacer del alumno. El tema de la puntualidad. Y ahí se tiene que trabajar mucho el reforzamiento, ¿no?, del tema, pues, responsabilidad personal de cada alumno, pues, ¿no? Otro tema que tampoco podemos controlar es el tema, pues, de la conectividad y el entorno, ¿no?, que es un tema bastante delicado. Así es. Hay muchos alumnos que tienen toda la voluntad, pero por X razones se corta el fluido eléctrico, se corta la luz, vives al frente de un mercado, suena la bulla, la familia te incomoda, te molesta y también pues evita que uno pueda asimilar también pues no la información que uno le brinda. Es por esa razón, muchachos, que yo siempre les he dicho, usted no tenga ningún problema siempre en indicarme si es que usted no ha comprendido algo o no ha logrado escuchar. Es por eso que constantemente, cada vez que termino una PPT, siempre pregunto, ¿no? Si hay consultas, preguntas, dudas, no porque dude tu capacidad para entender, sino que hay circunstancias en el medio virtual que a veces no nos permiten, pues, ¿no?, entender lo que se explica, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento a ello. Listo, muchachos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora mira por acá. Ahora mira por acá. Tenemos acá una imagen que está asociada a la primera revolución industrial. Recuerda que las fechas en procesos complejos son aproximadas, ¿no? Son aproximadas. Algunos libros ubican la revolución industrial en 1781, si somos exactos. Otros retroceden unas décadas anteriores y ahora te voy a explicar por qué. Y se toma como convención que la revolución industrial va hasta 1860 aproximadamente. Es por eso que muchos libros usan básicamente siglos en vez de fechas, ¿no? Segunda mitad del siglo XVIII a mediados del siglo XIX es lo que sueles encontrar en los libros. Ajá, listo. Ahora mira por acá. Vamos a explicar. Muchachos, tomando en cuenta lo tradicional, ¿no?, que la revolución industrial va de 1781 a 1860, yo les hago una preguntita sencilla. Muchachos, en 1781 se desarrolló un invento que va a ser el símbolo de la primera fase de la revolución industrial. ¿De qué invento estamos hablando, jóvenes? ¿De qué evento estamos hablando? Muchas gracias, Álvaro. La invención de la máquina a vapor. Excelente. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muchachos, jóvenes, una consultita. ¿Y esa máquina a vapor, quién la inventó? ¿Quién fue el responsable de la invención de esa máquina a vapor? Ese fue el señor, ¿ah?, el famoso, tan famoso que nadie me da la respuesta. Vamos, jóvenes, una pregunta bastante elemental. Gracias, Samantha. James Watt, correcto. James Watt. Así es, Zully. Ahora, la pregunta del millón. Muchachos, voy a hacer una pregunta difícil. Si la tienes, me la respondes. Si la desconoces, igual me indicas en el chat. No te hagas problemas. Voy a hacer una pregunta difícil. Si la conoces, me la colocas. Si la desconoces, me indicas. Profe, no recuerdo, no sé, no pasa nada. Muchachos, James Watt fue el primero en estudiar y usar el vapor. Pregunta, jóvenes.
James Watt fue el primero en usar y estudiar el vapor. Hello. Sí, Pinopi. No se preocupe, Samantha. Ahora le explicamos. Excelente, Frank. Muy bien, Álvaro. Fue Tomás Newcomen quien usó por primera vez, ¿no?, el vapor y lo llevó a una máquina, la famosa bomba a vapor. Profe, he vivido engañado toda mi vida. Entonces, James Watt no inventó la primera máquina a vapor. Lo que pasa, muchachos, es que lo que hizo James Watt fue utilizar los estudios de Thomas Newcomen y aplicarlo en una máquina que sea útil a grandes cantidades en un proceso estandarizado, porque se le considera justamente por ello símbolo del desarrollo industrial. Ah, muchachos, es como, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, un invento famoso es el automóvil. Muchos libros nos hablan, por ejemplo, de Ford. Claro, profe, los autos Ford, el famoso Fordismo. Ford no inventó el primer automóvil, pero fue el encargado de hacer una producción masificada y en serie de automóviles. Por eso hablamos de Fordismo en la segunda revolución industrial. Incluso el famoso bombillo eléctrico, por ejemplo, de Thomas Alva Edison. Edison no fue el primero en inventar el bombillo eléctrico. Hubieron 800 inventos anteriores antes de Thomas Alva Edison, pero él logró un bombillo que sea eficaz y eficiente y duradero y a bajo costo, que se pudo masificar su producción. ¿Estamos jóvenes? ¿Se entendió eso? Listo, bacán. Entonces, ahí está. En 1781 se inventa la máquina a vapor. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Muchachos, ¿qué pasó en el año 1860? Profe, termina la primera revolución industrial. Excelente, muy bien. Profe, se inicia la segunda revolución industrial. Excelente, muy bien. Pero quiero que me digas qué evento va a originar la segunda revolución industrial. ¿Cuál fue el evento, el hecho histórico que está asociado a la segunda revolución industrial? ¿Vamos, jóvenes? Ya, excelente. Así es. Nadie falla. Nadie falla porque no me responden. Muchachos, recuerden que ante una pregunta que no recuerden, me lo tienen que indicar para yo de manera inmediata pasar a explicar, porque obviamente, como no te veo, no sé si estás razonando la respuesta, evocando la respuesta o simplemente ya te rendiste. Para evitar tiempos muertos, ante una pregunta que desconozcas, inmediatamente me la tienes que indicar para yo pasar a explicar. ¿Ya? Te has olvidado. Muchachos, estamos hablando de la famosa guerra de secesión norteamericana. Muchachos, eso lo hemos explicado en clases de mundo moderno. Cuando hemos hecho ilustración, hemos explicado que ilustración es la base de las revoluciones burguesas y la primera revolución burguesa fue la independencia de las 13 colonias. Explicamos que esas colonias tenían una gran divergencia. Las colonias del norte estaban asociadas a un desarrollo comercial, mientras que las del sur asociadas a un desarrollo agrícola. Y es por eso que más adelante, siglos después, en el siglo XIX, se produce la guerra entre el norte y el sur, la guerra de secesión norteamericana.
¿correcto? Profe, ¿cuántas veces ha venido guerra de secesión norteamericana en el examen de admisión? 2 veces. Es muy poco frecuente, por eso casi no se trabaja ese tema. La primera pregunta fue muy fácil. Preguntaron quiénes se enfrentan. Lo acabo de explicar. Las colonias del norte versus las colonias del sur, ¿no? Las colonias del norte versus las colonias del sur, ¿ya? Y la otra pregunta fue acerca de un discurso, el discurso de Gettysburg, que lo pronunció Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Lincoln era un nordista, por lo tanto un abolicionista, estaba en contra de la esclavitud, ¿correcto? Profe, pero si esa guerra vino muy poco, ¿para qué perder tiempo explicándola, profesor? Muchachos, escúchenme, un error de muchos postulantes es tratar de cuantificar un tema en base a la cantidad de preguntas de examen de admisión. Profe, pero no se trata de eso, en que yo debo saber qué viene más para estudiar más ese tema, claro, pero también tienes que tomar en cuenta los temas ejes. ¿Cómo temas ejes, profe? Por ejemplo, unificación nacional, si lo cuantificamos en preguntas de examen de admisión, no debería enseñarse, porque solo vino una vez. Pero es la transición del siglo XIX al siglo XX. Nos permite comprender el paso hacia las guerras mundiales. Lo mismo aquí, esta guerra de secesión nos permite comprender el paso a la segunda revolución industrial. Por ejemplo, la UNI preguntó, ¿cuándo se inició la segunda revolución industrial? Malos para responder la clave, ¿no? Colocaron fechas así, 1860, 61, 62, 63 atorrantes para preguntar eso. Ya sabes que es ahora 1860. Profe, pero yo voy a San Marcos, yo no voy a la UNI, profe. En San Marcos preguntaron, ¿de qué país se inicia la segunda revolución industrial? Pues en Estados Unidos. Como lo acabo de mencionar, tras la guerra de secesión norteamericana, las colonias del norte se imponen a las del sur. Por lo tanto, el comercio y el capitalismo se imponen sobre los rezagos esclavistas y feudales de las colonias del sur. Muchachos, una preguntita. ¿Y no fue Estados Unidos el país que salió bien parado de la Primera Guerra Mundial? Joven, pregunta, ¿Estados Unidos no fue el país que salió mejor posicionado de la Primera Guerra Mundial? Claro. Y usted sabe que la guerra mundial fue una guerra por el control de recursos, una guerra por el control de materias primas. Por lo tanto, la guerra mundial fue una guerra capitalista, una guerra de choque entre las potencias para expandir su desarrollo industrial. Muchachos, una pregunta. ¿Y Estados Unidos no salió aún más reforzado luego de la Segunda Guerra Mundial? Jovencitos, una consulta. ¿Estados Unidos no salió aún más reforzado de la Segunda Guerra Mundial? Claro, profe, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Japón a Pearl Harbor y se convierte en superpotencia. Así es. La intervención de Estados Unidos, muchachos, en las guerras mundiales se explica a partir de qué? De su expansión industrial y económica. ¿Te das cuenta? Entonces, no tienes que ver la información como un dato. Recuerda que la historia es un proceso. Mientras entiendas eso, tu examen va a ser más fácil de resolver. Muchachos, después de la revolución industrial, usted sabe que surgió una ideología que buscaba defender a la clase obrera y que justamente se oponía al capitalismo. Muchachos, ¿cómo se llama esa ideología? El socialismo. Así es. El socialismo planteaba eliminar la propiedad privada, mientras que el capitalismo propone la acumulación de la propiedad privada. Muchachos, entonces una pregunta de sentido común, una pregunta lógica. ¿Le conviene al capitalismo la expansión del socialismo? Muchachos, por lógica, ¿le conviene al capitalismo la expansión del socialismo? No. Muchachos, y en el siglo XX, ¿qué país va a encarnar las ideologías socialistas? En 1922, Vladimir Ilich Ulyanov, ¿qué fundó? Fundó la URSS.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora ya entiendes por qué surge la Guerra Fría, pues. Muchachos, Estados Unidos va a ayudar económicamente a Europa en el siglo XX con un plan famoso. ¿Cómo se llamó ese plan, muchachos? De ayuda económica de Estados Unidos a Europa para intentar frenar la expansión socialista. Para hoy tu tarea era estudiar Guerra Fría década 40. El famoso plan Marshall, Piero, excelente. El plan Marshall. Muy bien, Samantha. Muchachos, pero Estados Unidos va a ser potencia recién a partir del siglo XX. En el siglo XIX, ¿quién era potencia? Recordemos que la primera revolución industrial, pues justamente van a ser en Inglaterra. Pregunta de examen a misión. Inglaterra seguirá siendo potencia para el siglo XIX. Para el siglo XX, muchachos, Inglaterra va a empezar a perder sus colonias. ¿Cuál fue la colonia más famosa, muchachos, de Inglaterra en Asia, que inició un proceso de lucha en el siglo XX llamado la descolonización, con su famoso líder Mahatma Gandhi a la cabeza? La India, pues. Claro, excelente, muchachos. Muy bien. Jóvenes, ¿y cuál es el otro país? ¿Y cuál es el otro país? ¿Cuál es el otro país que encarna el socialismo en Asia, que justamente tuvo una revolución durante la década de 40 en la Guerra Fría, que hoy es una segunda potencia económica en el mundo? China, pues. ¿Y cómo se llamó el fundador del comunismo en China? ¿Cómo se llamó el líder de los comunistas en China que hizo la revolución durante la Guerra Fría? Mao Zedong. Excelente. Muy bien. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, mira cómo hemos cogido un evento del mundo moderno, independencia de las 13 colonias, cómo hemos llegado a un evento del siglo XIX, guerra de secesión, y haciendo un proceso inferencial de análisis, hemos recordado lo básico de las guerras mundiales hasta llegar a la Guerra Fría, incluso hasta la actualidad. ¿Se entiende, jóvenes? Esa es la manera de ver la historia como proceso, no memorizando los datos. Listo. Ahora aterrizamos otra vez para aquellos que han colapsado. Para aquellos que han colapsado, regresamos al siglo XIX. Mira por acá, mira por acá. No sufras, sé feliz. No te preocupes, todo eso va a ser detallado en las siguientes semanas. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Mira por acá. Nosotros sabemos que la fuente de energía de la primera revolución industrial, pues es el vapor y el carbón. Eso es pregunta, examen, admisión, bastante elemental, ¿no? Bastante elemental. Por eso es importante la máquina a vapor de James Watt. Muchachos, una pregunta ofensiva. Una pregunta ofensiva. ¿Dónde encontramos carbón? ¿Cómo se produce carbón, muchachos? Hello. Una pregunta de sentido común. ¿Cómo se obtiene carbón? El carbón, mi estimado Piero, lo encontramos en la combustión de la madera. Usted quema madera y obtiene carbón. Ah, a eso se le llama carbón vegetal. El problema, mi estimado Piero, Álvaro y Pablo, es que eso genera un problema de deforestación. Es por eso que los ingleses van a cambiar el carbón vegetal por el uso del carbón mineral. Por eso ustedes me responden en las minas. A eso se le llama coke. Lo voy a colocar en el chat por si acaso. Ahí está. Entonces, ¿por qué la revolución industrial nace en Inglaterra? Porque Inglaterra tenía grandes yacimientos de carbón mineral. Por eso ahí se inicia la revolución industrial. Hay otros factores que vamos a analizar también. ¿Estamos jóvenes?
Todos sabemos a estas alturas de la preparación que la principal industria de la primera revolución fue la textil. Por eso que todas las máquinas están orientadas a la revolución industrial en su primera fase, al tema textil. Ahora, muchachos, no es necesario que usted memorice el tema de los inventores y las máquinas, ¿ah? No hay ninguna pregunta, examen, admisión así al respecto, al menos en San Marcos. Pero como te decía, algunos jóvenes seguramente van a intentar otras universidades. En el material igual están, ¿no? Los inventos del telar mecánico, la lanzadera volante, la máquina hilar, ahí está Samuel Crompton, ¿no? Ahí está John Kay, ¿no? Ahí está Edmund Cartwright, ¿no? Toda esa gente brava, ¿no? Listo. Más bien una pregunta más interesante de San Marcos, muchachos. Jóvenes, ¿qué materias primas se usaron en la primera revolución industrial? Fue una muy bonita pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Qué materias primas se usaron en la primera revolución industrial? A ver, hasta ahora no me llega ninguna respuesta. ¿Qué materias primas se usaron en la primera revolución industrial? A ver, Álvaro se rinde, no se preocupe Álvaro. Piero cometió un error clásico. Ahora le respondo a mi estimado Piero porque es un error. No se preocupe Samantha, vamos a explicar. Mi estimado Piero, el carbón no es materia prima, porque recuerda que materia prima es lo que se va a usar en el proceso productivo cuando se convierte en insumo. Los productos no se hacen de carbón. El carbón es la fuente de energía, lo que va a mover las máquinas, pero no haces bien final de carbón. ¿Me dejo entender, Piero? ¿Por qué la respuesta no es carbón? Es un error que muchos postulantes me responden. El carbón no es la materia prima. Excelente. Entonces, Álvaro y Samantha, escúcheme con atención, tienen que razonar. La industria textil, ¿qué cosa necesita? Muchachos, para hacer la vestimenta, ¿qué se va a usar? El algodón que reemplaza la lana. El algodón, mi estimado Pablo, va a reemplazar, mi estimada Alison, claro que se usan las máquinas, pero recuerda que estamos preguntando por materia prima. Estamos preguntando por la materia prima. ¿Sí? Muchachos, el algodón va a reemplazar a las lanas. El algodón es más elástico que las lanas. Y recuerde usted que en la primera revolución industrial, la más importante es la textil, pero no la única. También aparece la industria siderúrgica. ¿Y qué cosa es la industria siderúrgica? La transformación de hierro en acero. Por lo tanto, la respuesta que dio San Marcos, Samantha, es el algodón y el hierro. No se preocupe, Mariceli, justamente las preguntas que suelo hacer es para eso, para que ustedes puedan expresar sus ideas y al margen de que se equivoquen. Si te equivocas, Mariceli, no pasa nada. Yo te corrijo y aprendes y avanzas, ¿no? A nadie se le va a condenar por fallar. No, no, no. Hay que perder ese temor, mi estimada Mariceli. No se preocupe, ¿ya? Porque si usted tiene temor en responder en la clase, tiene que solucionarlo porque en el examen de admisión ese temor no se va a ir. No se va a ir. Igual, Francesca. Ustedes respondan, muchachos. Yo estoy acá en el chat, ¿no? Viendo sus respuestas, ¿no? Y corrigiendo si es que hubiera algún error, ¿no? Así es. Hay que tratar de ganar, ¿no? De ganar confianza, muchachos. Recuerden que el examen de admisión se destroza con conocimiento porque eso te va a dar confianza. Y la mejor manera de ganar confianza es pues leyendo, practicando, fallando. Y la cosa es que ustedes fallen acá en la preparación y no en la prueba, obviamente, pues. ¿Listo? Entonces, muchachos, una vez más, miren cómo San Marcos pregunta a nivel inferencial. No está en la PPT, pero se infiere algodón de la industria textil, hierro de la industria siderúrgica. Esa respuesta de examen de admisión
Miren, ve cuántas preguntas de examen de admisión ya estamos respondiendo. 3 en la primera PPT, 4, 5, 6, 7 hasta el momento, ¿no? Origen Inglaterra, examen de admisión. 1860, examen de admisión. Hicimos 2 de secesión norteamericana, 4, 5, 6, 7 preguntas. O sea, en total vamos 10 preguntas de examen de admisión solamente en 2 PPTs hasta ahora. Me imagino que estarán apuntando, tomando nota, resaltando las cosas que desconocían o dudaban. ¿Ah? Listo. Sigamos. Profesor, ¿a qué se refiere cuando me dicen que la mano de obra está desorganizada? No hay sindicatos. Los sindicatos aparecen luego de la segunda revolución industrial. Los obreros no son conscientes de su explotación porque recién están surgiendo. Por ende, carencia de organización. Las ideologías obreras recién se están formando. El marxismo recién corresponde a la segunda revolución industrial. Ya. Listo, profe. Aquí te he colocado algunos inventos, ¿no? La máquina de Herbers, el tren mecánico de Cartwright, nombres que te había mencionado, capaz no apuntaste, ahí está, ¿no? Otra ventaja de la clase virtual, ¿no? La máquina de vapor de Watt, que ya lo conocemos, el barco de vapor de Fulton y la locomotora de Stephenson. Entonces, muchachos, un error del postulante, como te repito, es memorizar la información. Usted no la memorice, interprétela. Por ejemplo, Inglaterra es una isla. Al ser una isla está rodeada de agua. Por lo tanto, el barco a vapor se convierte en un elemento muy importante en la expansión del mercado inglés. Las locomotoras se usaron inicialmente en las minas para sacar el carbón. Luego se usaron para el transporte. Cuando colocaron los vagones unos sobre otros, aparecieron los trenes. Los trenes se usan sobre rieles. Los rieles se hacen de acero. ¿Acero quién lo produce? La industria siderúrgica. ¿Qué requiere? Hierro. Examen de admisión. Se acabó. Como le dije, mi estimada Mariceli, y se lo acabo de repetir por segunda vez, al menos en el examen de admisión de San Marcos, no han preguntado inventos inventores. La información que la estamos colocando es como complemento para gente que va a intentar otras universidades. Callao ha preguntado, por ejemplo, por inventos, por ejemplo, ¿no? Para San Marcos lo importante es la interpretación de la información como lo acabo de realizar en este último minuto. Sí, de repente su pregunta llegaba mientras estaba explicando. ¿Estaba mi estimada Mariceli? Listo. Ahora, mire por acá. Aquí tenemos los antecedentes de la Revolución Industrial. El año 1688 se produjo una revolución en Inglaterra, conocida como la Revolución Gloriosa. Profe, ¿eso ha venido en el examen de admisión de San Marcos? Vino una vez. Vino una vez. Preguntaron la importancia de la Revolución Gloriosa. Establece la monarquía parlamentaria. Ahora, esta Revolución Gloriosa no es la primera vez que hemos conversado. Esto es la primera, segunda, la tercera vez que lo mencionamos. Sí, profe, no recuerdo. A ver, déjame recordar. Cuando hicimos ilustración, hablamos de John Locke, el Papa y las nuevas ideas. Justamente las ideas de John Locke fueron reflejadas en la Declaración de Derechos que se firmó luego de la Revolución Gloriosa, pues. Cuando explicamos Ilustración y explicamos a Voltaire sus cartas filosóficas, cartas sobre los ingleses, hablamos que Voltaire proponía una monarquía parlamentaria, evocando justamente al gobierno inglés, que no es una monarquía absoluta, es una monarquía parlamentaria. Justamente San Marcos preguntó qué se logró luego de la Revolución Gloriosa, la limitación del poder del rey, la famosa monarquía constitucional. Cuando explicamos era napoleónica, explicamos que los rivales de los franceses eran los ingleses que querían evitar una expansión, ¿no? napoleónica y por eso financiaban a las coaliciones. Esa monarquía parlamentaria inglesa, ¿qué tiene que ver con la revolución industrial, profesor? Va a permitir la participación de la burguesía. Cuando hemos hecho independencia de las 13 colonias, hemos explicado que los colonos no tenían representantes en el Parlamento inglés. Ahí está. Inglaterra es una monarquía parlamentaria, producto de la Revolución Gloriosa del 1688. Lo hemos explicado infinidad de veces. Mm, ya, profe.
Ya, ahí está. Pregunta examen de admisión. Se establece la monarquía constitucional. ¿Ya? Esto fue pregunta examen de admisión. ¿Qué cosa, profe? El paso de los open fields a los enclosures. Muchachos, ¿saben más inglés? No, por favor. ¿Qué es open? ¿Qué cosa es close? ¿Qué cosa es open? ¿Qué cosa es close? Éramos 41 compañeros, ahora somos 45. Hay 4 compañeros que se van a incorporar a la clase. Open es abierto, close es cerrado. Ya open es abierto, close es cerrado. Entonces, ¿qué cosas son los open fields? Los open fields son los campos abiertos. ¿Qué son los enclosures? Los campos cerrados. ¿Ya? Entonces, a Marcos preguntó, un factor fundamental para explicar el desarrollo industrial fue la eliminación de campos abiertos y la creación de los campos cercados, los enclosures. Profe, ya entendí la traducción, pero no entiendo qué tiene que ver con la industria. Este es bien fácil. Este es bien fácil. Voy a ponerte un ejemplo sencillo que usted lo va a captar rápidamente, ¿ya? Escúcheme con atención. Voy a contarte brevemente una anécdota violenta solamente para que se entienda el análisis que estamos haciendo en clase. ¿Listo? Ahí te va. Muchachos, mi mamita hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, 15, ¿ya? Me pidió dinero para un terreno en Pucusana. Me dijo, hijito, dame 5.000 soles, están vendiendo terreno en Pucusana. Bueno, yo no se lo di por 2 razones. La primera es que no tenía los 5.000 soles hace 15 años. Ahora tampoco los tengo, ¿ya? Y la segunda es que era una invasión y por tanto no había documentación. Muchachos, una pregunta. ¿Tú invertirías en un terreno que no te pertenece? Muchachos, te pregunto, ¿invertirías en un terreno que no te pertenece? Pues lógicamente que no. Lógicamente que no. ¿Correcto? Hace unos 5 años me llevó al terreno y ahora ya tienen título de propiedad. Ahora ya tienen título de propiedad. Entonces, las familias están levantando sus muros para cercar, pues, obviamente su casa. Obviamente. Ahora sí tiene sentido, muchachos, la inversión, ¿sí o no? Si ahora tienes tu título de propiedad, entonces ahora sí tiene sentido la inversión, ¿sí o no? Ya. Profe, disculpe, a mí no me interesa su vida personal, profesor. A mí qué me importa que su mamá haya invadido Pucusana. A mí qué me importa que tenga casa en la playa, profesor. No, 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 no. Ese no es el objetivo del ejemplo, muchacho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En tu examen de admisión, obviamente eso no te lo van a preguntar. Solamente es un ejemplo que voy a usar ahora en clase. Escúcheme. Entonces, en Inglaterra existía antes de la revolución industrial los campos abiertos, los open fields. Entonces las personas usaban esas tierras de libre disposición, pero como no tenían dueño, pues no había inversión en la tecnificación. Entonces la gente solamente usaba esas tierras para subsistencia, para alimentarse. Cuando Inglaterra elimina los campos abiertos, elimina los open fields y empieza a cercar los campos, o sea, establecer los enclosures, los campos cercados, y empieza a repartir títulos de propiedad, ahora ya hay personas que pueden invertir en ese territorio. Se tecnifica la agricultura y esto va a permitir la revolución agraria, que es una causa fundamental de la revolución industrial. Con la gente mejor alimentada, eso permite la revolución demográfica, o sea, incremento poblacional, que es otro factor de la revolución industrial. Es más, ahora para fertilizar los campos se requiere guano.
Por eso el Perú más adelante va a exportar guano a Inglaterra. Prosperidad falaz. Mira cómo se conecta tu clase de HU con tu clase de HP. ¿Te das cuenta? Entonces, esas personas, muchachos, que antes usaban los campos abiertos, se entiende, ya no pueden usar los campos cercados, porque ya no pueden usar esas tierras de libre disposición. ¿Qué hacen entonces? Se van a las ciudades. ¿En qué se convierten? Obreros. ¿Qué genera eso? Migración del campo a la ciudad. Pregunta, examen, admisión. ¿Qué tal, muchachos? Los últimos análisis que acabo de realizar a partir de estos dos datitos, muchachos. ¿Qué tal, jóvenes? Listo. Muy bien. Ahora, con eso, gracias, Zuli. Ahora vamos a la parte más importante de la clase. Muchachos, ahora nos toca ir a la parte más importante de la clase. Lo que le encanta preguntar a Marcos. ¿Qué cosa, profe? Las causas y las consecuencias. Las causas y las consecuencias. Gracias, Amanda. Las causas, tenemos las consecuencias por derivación. Las consecuencias de la primera revolución industrial van a ser las causas de la segunda. Y si entiendes eso, entiendes las consecuencias de la segunda. ¿Y eso es causa de qué? De las guerras mundiales. Todo va en cadena, jóvenes. Si entendemos esto, nos vamos hasta siglo XX. ¿Ya? Mira por acá, mira por acá. Aquí para la gente, ¿no? Que de repente va a ingeniería, ciencia de la salud, no le gusta leer mucho. Acá está un resumen de las causas de la revolución industrial. La revolución científica, que te mencioné, el uso de las máquinas, la tecnología que favorece modificada. Lo que te mencionaba hace un instante, la revolución agraria, que favorece la revolución demográfica. Y lo importante, la acumulación de capitales. Mire, ve, justamente ahí están las materias primas. Mira, el algodón, mira. Mira, ahí está en tu PPT. Ahora, esto que está acá es solamente una introducción nada más. Aquí está la parte importante. Aquí. A San Marcos le encanta, muchachos, le aloca, le fascina siempre preguntar por el aspecto económico, social, político, cultural. Lo hemos explicado en todo el ciclo, ¿ya? Entonces, ¿por qué Inglaterra es cuna de la revolución industrial? Por la acumulación originaria de capitales. Entonces, acá tengo tres palabras importantes: contrabando, corsarismo y tráfico de esclavos. Vamos a explicar cada uno de esos términos para que entiendas cómo Inglaterra acumulaba capital. Muchachos, es cierto que el esclavismo predominó en el mundo antiguo, en Grecia, Roma, pero hay esclavos hasta la actualidad incluso. Los esclavos son bienes, son recursos, y el tráfico de esclavos genera grandes ganancias. Qué paradoja, qué contradicción. Inglaterra, cuna del pensamiento liberal, vendiendo esclavos. Eso le permite a Inglaterra acumular capitales. Seguramente tu profesor de HP te ha explicado quién es Francis Drake, que muchos lo catalogan como pirata. No es un pirata, es un corsario. ¿Qué diferencia, profesor, hay entre pirata y corsario? El único pirata que yo conozco, profe, es Jack Sparrow. Bueno, muchachos, los piratas trabajan a título personal. Los corsarios trabajan en favor de la... En este caso, Francis Drake trabajaba para los ingleses. Es muy probable que tu profesor de HP te haya explicado que cuando los navíos españoles se iban a Europa, eran saqueados por los ingleses. Ahí está, pues los corsarios hacían eso. Por eso España, para proteger sus mercancías, usaba el sistema de flotas y galeones, la navegación en conserva. Pregunta, examen de admisión de San Marcos en HP. Seguramente tu profesor de HP te ha explicado que España tenía en el siglo XVI-XVII, ¿ya? ¿No? Un monopolio comercial sobre las colonias americanas. Eso obligaba al mercado negro, o sea, al contrabando. Los ingleses saqueaban productos españoles y los vendían por toda la colonia a contrabando. Todo esto le permitió acumular capitales. ¿Correcto? Listo. Muchachos, la revolución agrícola ya está analizada cuando hemos hablado, correcto, cuando hemos hablado ya de los open field y los enclosures, ya está analizado.
hay un cambio en el régimen de la propiedad territorial. Se eliminan los campos abiertos, aparecen los campos cercados. Se empiezan a repartir títulos de propiedad, lo que implica una monopolización del control de la tierra, de las personas que van a invertir para la tecnificación agraria. Esto va a permitir, ¿qué cosa? Que la gente se alimente mejor. Al alimentarse mejor, entonces hay un crecimiento poblacional, lo que se llama revolución demográfica. Esta revolución demográfica se explica por varios factores. Uno de ellos, las migraciones, la gente que va del campo a la ciudad, pero también por el desarrollo de la medicina. Muchachos, recordemos que en el mundo medieval y el mundo moderno, la esperanza de vida era muy baja. Las enfermedades comunes hoy, como son, por ejemplo, la gripe, ¿no? Generaban altas tasas de mortalidad. Por ejemplo, el escorbuto, que es algo tan común en la actualidad, era causante de muerte, incluso en el Perú en el siglo XIX, ¿no? El famoso presidente del Perú, el segundo, Marqués de la Torre Tagle, murió de escorbuto, por ejemplo. Entonces, la medicina va a permitir reducir la tasa de mortalidad, aumentar la esperanza de vida. Eso explica la revolución demográfica. ¿Y esto qué tiene que ver con la industria, profesor? Es que la industria necesita dos cosas. ¿Qué cosa, profesor? Gente que trabaje y gente que compre. La gente que trabaja, ¿qué es? Fuerza laboral, o sea, mano de obra. Y la gente que compra, ¿qué cosa es? La que consume, o sea, demanda. Más personas, más trabajadores, más consumo. ¿Te das cuenta? En el plano político ya hemos explicado cómo la burguesía accede al Parlamento, gracias a la Revolución Gloriosa. El Parlamento, si lo quieres entender de manera más sencilla, es equivalente a lo que tú llamarías hoy Congreso. Por lo tanto, ahí se elaboran las leyes. Entonces, que la burguesía participe en las leyes, ¿qué implica? Recuerda que la burguesía está ligada al capitalismo. Recuerda que la industria está ligada al capitalismo. Lo explicamos en la primera PPT. Por lo tanto, entonces esta burguesía hace leyes en su propio beneficio que impulsen el desarrollo industrial. Un pequeño paréntesis. Muchachos, en la actualidad, muchos congresistas en el Perú están asociados a muchos negocios educativos. Ahora entiendes por qué hay tantas leyes que permiten, correcto, la proliferación de universidades privadas. Porque lastimosamente ellos ven la educación como un negocio. Y lastimosamente es originado de un tiempo a esta parte que la gente cada vez se prepare menos, cada vez se esfuerce menos. Antes, como no habían tantas universidades particulares, la gente se esforzaba de sobremanera para intentar por una vacante en una escuela pública. Ahora el alumno se matricula y dice, ya, pues vamos a ver cómo me va, pues si la hago, si no, me voy a una particular igual, está barato. Pero, ¿cuándo viene el problema? Con la calidad educativa. Muchas de esas universidades no tienen la calidad educativa y después cuando buscas oferta laboral vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, y es un análisis que usted tendrá que ver pues en forma particular con su familia, ¿no? En caso presente o tente no una universidad particular. Porque hay universidades particulares muy buenas, claro que las hay, obviamente, pero obviamente son qué cosa de alto costo que a veces no todos podemos acceder a ello, pues. Por eso la gente se preocupa por esforzarse por una universidad pública, pues. En el plano cultural, la ilustración se va a aplicar, ¿no? En el desarrollo tecnológico. Las máquinas van a abaratar los costos de producción, permitiendo una maximización de la ganancia. Así es, el famoso maquinismo. ¿Correcto? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda con las causas de la revolución industrial, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengas que hacerme con respecto? Gracias, Álvaro. Listo. Muy bien. Ahora entonces vamos a las consecuencias de la revolución industrial. Muchachos, por favor, ¿cuál sería una consecuencia económica de la primera revolución industrial? Muchachos, ¿cuál sería una consecuencia económica de la primera revolución industrial?
Recuerda claro, que el capitalismo va a evolucionar. Se lo mencioné hace unos instantes. Muchachos, ¿a qué fase? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera fase del capitalismo? Gracias, Ángela. Excelente. El capitalismo va a evolucionar a su segunda fase, lo que se llama el capitalismo industrial, porque la primera fase fue el capitalismo mercantil. Entonces, muchachos, escúchenme, después de la primera revolución industrial, se desarrolla el régimen capitalista en su fase industrial, que es la segunda fase. Después de la segunda revolución industrial, se genera la tercera fase del capitalismo, el imperialismo. ¿Ah? Listo. Muchachos, ¿cuál sería una consecuencia social de la primera revolución industrial? ¿Cuál sería una consecuencia social de la primera revolución industrial? ¿Cuál sería una consecuencia social de la primera revolución industrial? Claro, Ángela, se va a desarrollar las ciudades, por lo tanto hablamos de un desarrollo urbano, que ya lo mencionamos en la primera PPT. Y nos de muchachos más importante, la aparición del obrero. La aparición del obrero, pregunta examen de admisión. Muchachos, ¿de qué otra manera se le puede llamar al obrero? Muchachos, ¿de qué otra manera se le puede llamar al obrero? ¿Cuál es el otro término? Gracias, Piero. Proletario. Excelente, muy bien. Proletario. Entonces, ¿por qué se desarrolla una urbanización? Gracias a que las fábricas se instalan en las ciudades. Van a crecer las ciudades. San Marcos preguntó, antes del siglo XVIII, las ciudades con más de 100.000 habitantes eran 10. Después del siglo XVIII eran más de 100. ¿Cómo se llama eso? Fenómeno demográfico de la revolución industrial. Excelente. Profe, ¿y por qué al obrero se le llama proletariado? Ah, ya. Te voy a explicar brevemente. Esa palabra, mi estimado Piero proletario, viene de Roma. ¿De Roma, profe? ¿Qué tiene que ver acá Roma? Durante la crisis de la República Romana, mucha gente emigró del campo a la ciudad y solamente disponía de la fuerza laboral de su descendencia, de su prole. Entonces, Marx dice que los obreros venden su fuerza de trabajo, ya que ellos no son dueños de los medios de producción. El artesano era dueño del taller, lo que producía era suyo y lo vendía. En cambio, el obrero va a la fábrica y solamente es dueño de qué? ¿Del producto? No, de su fuerza laboral. Su fuerza laboral, tomando en cuenta que antiguamente era la descendencia, la prole, ahí viene la palabra proletari, proletariado, proletario. De ahí el término, mi estimado Piero. Muchachos, ¿y cuál es una consecuencia política de la revolución industrial? ¿Cuál es una consecuencia política de la revolución industrial? ¿Cuál es una consecuencia política de la revolución industrial? Gracias, jóvenes. Gracias por su participación. Una consecuencia política, jóvenes, sería que Inglaterra se convierte en la primera potencia hegemónica. Recuerda que Inglaterra va a ser potencia
en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Recién en el siglo XX, Estados Unidos surgirá como potencia. Profe, ¿qué cosa es la cuestión social? La cuestión social es la explotación del burgués sobre el obrero. Muchachos, gracias, Elina. Recuerde que cuando nace la industria, muchachos, recuerde que cuando nace la industria, jóvenes, el obrero trabajaba 12, 14, 16, 18 horas en las fábricas. ¿Por qué, profesor? Pregunta sencilla. ¿Qué cosa quiere el empresario? Ganar más. ¿Cómo gana más? Abaratando los costos de producción. ¿Qué implica eso? Pagarle bajos salarios a los obreros y que trabajen la mayor cantidad de tiempo. Así se maximiza la ganancia. Por eso, como consecuencia ideológica, nace qué pensamiento, muchachos, a nivel cultural, ¿qué nace? Correcto, Álvaro. Así es. Profe, ¿y qué cosa es el movimiento ludita? Ah, muchachos, lo que pasa, así es, Francesca. Lo que pasa es que muchos obreros fueron despedidos, ya que las máquinas hacían el trabajo de varios obreros. Entonces, muchos obreros se organizaron a través de Lut, que era un personaje, de ahí el nombre del movimiento ludita, y empezaron a destruir las máquinas, echándole la culpa de su desempleo. Profe, yo he leído que cuando Inglaterra es potencia, se llama la era victoriana. Sí, pero eso es producto de la segunda revolución industrial. Como te decía, Inglaterra sigue siendo potencia en el siglo XIX. Ahí la famosa emperatriz Victoria, la reina Victoria, se va a nombrar emperatriz de la India. La India era el principal centro de producción algodonero de Inglaterra, producción textil. Ah, por eso luego viene Mahatma Gandhi con su famosa no violencia y la desobediencia civil. La India era colonia de Inglaterra, pues. Bacán, profe. Muchachos, la primera variante del socialismo que surgió se llamó el socialismo utópico. Quien les dio ese término fue Marx. Les llamó utópicos porque estos señores, estos primeros socialistas, pensaban en un... Si estamos explicando que el burgués explota al obrero y por eso le hace trabajar grandes jornadas a poco salario, muchachos, te pregunto, ¿tiene sentido que el burgués reduzca las horas de trabajo y aumente el salario? Muchachos, te pregunto, ¿tendría sentido que un burgués reduzca jornadas laborales y aumente horas de trabajo? No tendría sentido. Sin embargo, mi estimado Álvaro, sí ocurrió. ¿Qué? ¿Cómo es eso, profesor? Robert Owen fue un socialista utópico que invirtió su fortuna creando empresas como la New Lanark en Europa, la New Harmony en Estados Unidos. Pero sin embargo, lastimosamente fracasó su proyecto. Muchachos, es difícil que toda la clase burguesa haga lo que hizo Robert Owen. Por eso Marx le llamó idealistas, utópicos. ¿Se capta la jugada? Charles Fourier fue el creador de los falansterios. Saint-Simon fue otro representante del socialismo utópico. Profe, ¿qué eran los falansterios? Pequeñas aldeas donde las personas puedan hacer una actividad cuya potenciación y vocación les permita rendir al máximo. En la actualidad eso sería imposible hacer, ya que somos repúblicas unitarias y hay millones de habitantes y la oferta y la demanda laboral está muy saturada. Fue inviable el proyecto de los falansterios. Es por esa razón, muchachos, que tu profesor de geografía y economía te van a explicar que un gran problema en el país no es el desempleo, sino el subempleo.
las personas que estudian una cosa se preparan para una cosa, pero se dedican, ¿qué cosa? A otras actividades por falta de ¿qué? De oportunidad laboral en sus respectivos rubros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido su clase de revolución industrial hasta ahí, muchachos? Listo, Francesca. Gracias, Samantha. Ahora, un favorcito. Tengo entendido, gracias, Ángel. Tengo entendido que tengo 9 compañeros que se han incorporado a esta aula. Quiero saber si los 9 compañeros están presentes. Me indican, por favor, presente en el chat los compañeros que se han incorporado para este grupo. ¿Están presentes en estos momentos? Bueno, ninguno me manifiesta estar presente. Bueno, en todo caso, si de repente escuchas la grabación, me presento. Mi nombre es el profesor Albarrán, ¿ya? Y conmigo llevamos el curso Historia Universal. Yo sé que en el avance nos piden desarrollar el tema de Guerra Fría en todo este mes, pero como le decía a mis compañeros, gracias Zuli, que son de este grupo original, eh, estadísticamente en el examen de admisión viene mucho más siglo XIX que siglo XX. Es por esa razón que hemos detallado nosotros al pormenor todo lo que es siglo XIX para trabajar siglo XX a partir de la próxima semana. Y no se preocupe usted que terminado el mes vamos a acabar los temas correspondientes con Guerra Fría, no hay ningún problema, ¿ya? Y con respecto a la evaluación tampoco debería haber problema porque, como te das cuenta en las clases, hacemos un análisis y extrapolamos información. Si ustedes me han prestado atención el día de hoy, no debería haber ningún problema para responder la evaluación. Lo que sí, muchachos, les comento que va a haber una innovación. Estamos siendo capacitados los profesores para cambiar el tema de evaluación, va a ser tipo intranet, por ahora va a ser el día de hoy normal, ya nos avisarán cuándo se hace el cambio, pero sí nos van a pedir que tomemos la evaluación en horas de clase, lo que nos implica tener pues 10 o 15 minutos menos de explicación. Y bueno, pues ya veremos cómo nos va, así que vengan repasando, vengan estudiando para hacer la clase mucho más dinámica y mucho más ágil. En estos momentos voy a pasar a mostrarte los resultados de las preguntas de la prueba anterior. Vamos a analizar los resultados, la estadística, vamos a ver algunas sorpresas, ¿ya? Y te voy a mostrar lo que he elaborado para que estudies Guerra Fría y lo tengas ahí para que desarrolles el estudio del tema correspondiente. Ya un ratito voy a cortar esto acá. Vamos a cerrar esto y voy a mostrarte esto que está acá, lo que he elaborado para hoy. Listo, un ratito aquí. Listo. Confirma, por favor, que se visualiza la PPT. Confirma, por favor, que se visualiza la PPT. Gracias, Ángela. A ver, muchachos, esta primera pregunta decía, en 1939, ya solo unas semanas de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, se firmó el Tratado Ribbentrop-Molotov. Esta pregunta tuvo un porcentaje de 91% de eficiencia, ¿ya? Y respondieron 23 alumnos. En estos momentos conectados somos 43. Bueno, se retiraron 2 alumnos. Me imagino será por temas de conectividad, supongo. Entonces, un compañero me marca Italia-Alemania. ¿Hay un pacto entre Italia y Alemania? Sí, pero no es el pacto Ribbentrop-Molotov, pues. Es el pacto de acero. Acá estaba Hitler y acá está Mussolini. Un compañero marca Japón-Alemania. ¿Hay un pacto Japón-Alemania? Sí, el pacto anti-Comintern, pero no es el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop es representante de los alemanes y Molotov de los soviéticos. Por lo tanto, la clave es la D, y así lo entendió la mayoría de los que estuvieron presentes en clase y dio su prueba, que representa un 50% del salón. Somos más de 40. En ese pacto se reparte en Polonia.
Eso lo explicamos la semana pasada, que Polonia fue repartida muchas veces en su historia. ¿Correcto? Listo. Sigamos. Muchachos, la pregunta número 2 ha generado un gran problema. Mire acá. Solamente el 52% ha marcado bien. Me ponen acá. Causa de la Segunda Guerra Mundial. Ya, el nacionalismo, sí. Una de las características de los fascistas era el desarrollo del nacionalismo. Correcto. Me ponen la carrera armamentista. Sí, una de las causas de la guerra era el desarrollo de armas. Pero 6 me han colocado expansión europea. Eso corresponde al siglo XV, XVI. Los viajes de España y Portugal. Nada tiene que ver esta alternativa de acá, muchachos. Pero la pregunta pide principal. Por lo tanto, cuando San Marcos te pide principal, debes jerarquizar. Todas las luchas territoriales, las luchas ideológicas, están enmarcadas dentro de qué? Del contexto del imperialismo, consecuencia de la segunda revolución industrial. ¿Qué es el imperialismo? La lucha por materias primas, mercados y colonias. Eso lo dejamos en claro, muchachos. Solo 12 compañeros han marcado bien. Muchachos, ¿alguna duda con la resolución de la pregunta 2? Jóvenes, ¿alguna duda con la resolución de la pregunta número 2? Ninguna. Listo. Pasamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, acción militar que provocó el ingreso definitivo de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. 91% me han recolocado Stalingrado. Stalingrado no tiene nada que ver con el ingreso de Estados Unidos. Stalingrado es cuando los alemanes son vencidos por los rusos. Zhukov, Mensa, von Paulus. Esto fue pregunta, examen, admisión. Punto de inflexión de la guerra. Retroceso nazi en Europa. Me han marcado Alemán. Alemán nada tiene que ver aquí. Alemán es Inglaterra contra Alemania. Ahí Montgomery vence a Rommel, el zorro del desierto. Nadie marcó Midway. Midway es el punto de inflexión de Japón en el Pacífico. Después que Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos le gana a Japón en Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Entonces acá la respuesta es la C, el ataque a Pearl Harbor. Esa fue la excusa que usó Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y viene lo que se llama la contraofensiva aliada. Excelente. Muchachos, ahora vamos a ver la estadística. Yo a todos los jóvenes que me conocen recién deben saber que yo siempre registro toda la información correspondiente. Y la estadística nos dice lo siguiente, que el total de alumnos que han dado la prueba ha sido 23, que es el segundo mejor resultado después de la semana 18, que fueron 30. De ahí, un promedio de 20 han hecho la prueba. La semana pasada fueron 20 y 3 más, 23. Un compañero sacó 0, la semana 19 fueron 2, uno menos. Un compañero sacó 6, la semana 19 fueron 2, uno menos. 10 compañeros sacaron 12, la semana 19 fueron 5, 5 más. 11 sacaron 18. Resultado, 14,1. Por lo tanto, muchachos, les corresponde lectura de Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que recién se han incorporado y llegaron tarde a la clase, les dejé una lectura de Revolución Industrial. Entonces, ahora les corresponde lectura de Segunda Guerra Mundial, porque saben que los premios ustedes con las notas que sacan. Sacan más nota, entonces hay premio, hay lecturas, ¿correcto? Muchachos, como hemos cerrado el mes de julio, he sacado el promedio de todo el mes. 16,8 fue la nota más alta, justamente Revolución Industrial. 13,5 fue la nota más baja, entre las que es lo más complicado. Primera Guerra Mundial y 14,1 en Segunda Guerra Mundial. Promedio del mes, 14,6, que es exactamente igual al mismo promedio del mes de junio, 14,6, que es una décima menor al promedio de mayo, que es 14,7, que es una décima menos que de abril, que es 14,8. En marzo sacamos 14,7, ahí comenzó el intermedio. Entonces siempre hemos estado por encima del 14, por encima del 14. Entonces, muchachos, escúchenme con atención. Con Miss Elizabeth, que es nuestra operadora encargada de esta aula ahora, vamos a hacer una coordinación para darle a ustedes un seminario donde trabajar
lo que corresponde a imperialismo y a bajar lo que es inicios del siglo XX, paz armada, Primera Guerra Mundial. Para la próxima clase dedicarnos a todo lo que es entreguerras, ¿correcto? Espero, por favor, que los jóvenes que han llegado tarde y se han ido temprano vean la grabación porque estamos explicando qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo y cómo vamos a desarrollar los temas. Porque mucha gente lo que hace es llegar tarde, irse temprano, dar su prueba, el profe no explicó, dice, y después se quejan. Entonces, por favor, estamos explicando qué estamos haciendo, cómo, por qué y para qué. ¿Correcto? Ahora mira por acá, por favor, antes de irme, mira por acá. Tienes aquí una imagen que explica el mundo bipolar de la Guerra Fría. Tienes aquí las definiciones de la Guerra Fría. Esto lo hemos hecho en el básico. Las etapas de la Guerra Fría, como siempre con rojo, las preguntas de examen a misión, cuándo comienza y acaba la Guerra Fría. Este cuadro comparativo es fundamental, jóvenes. Aquí está todo lo que debes saber de las características de la Guerra Fría. Ahí está el plan Marshall de Estados Unidos y el plan Molotov, la respuesta soviética. ¿Ya? Tienes acá, esto es adicional, no lo tenías en el básico, le he agregado en el intermedio, las características de la Guerra Fría. ¿Ya? Y tienes todo lo que es cronológicamente, todos los eventos de la Guerra Fría. Aunque a San Marcos solamente le interesan 40 y 80 nada más. Ahí tienes la crisis de Berlín, la división de Alemania, la independencia de la India que se libera de Inglaterra, ¿no? La creación de Israel, la revolución china que la dirige Mao, la guerra de Corea, la independencia de Egipto, la guerra de Indochina, la segunda guerra de Berlín, la revolución cubana. Entonces, muchachos, para hoy te dejé Guerra Fría, década 40, como resumen. Te pedí que hagas Independencia de la India y Revolución China. Para la próxima semana, apunta tu resumen, por favor. Para los jóvenes que se han incorporado, nosotros dejamos resúmenes para que la gente con la PPT más la explicación pueda consolidar toda la información. Guerra Fría, década 50. Los temas más importantes, Guerra de Corea y Revolución Cubana. Los que deseen pueden ir leyendo década 60, que lo más importante es Guerra de Vietnam. ¿Ya? Esa es tu tarea para la siguiente semana. ¿Ya? Miren, muchachos, aquí tienes los eventos del 60, ahí está la Guerra de Vietnam, los 70, la crisis del petróleo iraní, la guerra Irak-Irán, la invasión de la URSS a Afganistán, y a San Marcos le importa esto. ¿Qué cosa? Los 80, profe. La reforma de Gorbachev, la perestroika y la glasnost, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, es lo que pregunta San Marcos. Profe, pero eso solamente ha enumerado los temas nada más, es un listado de temas, claro. Te estoy mostrando lo que se va a desarrollar en Guerra Fría y te estoy mostrando aquí, miren muchachos, esta belleza que es todo el resumen de la Guerra Fría, muchachos, miren, las etapas y los eventos más importantes de la guerra. Espero que le pueda sacar provecho a este material, ¿correcto? Sácale provecho a este material. Miren, jóvenes, y aquí está la crisis berlinesa, o sea, lo mencionado, ahora está desarrollado. Acá está la crisis berlinesa, en gráfico y en texto. Me he tomado la molestia de transcribir el manual de CEPREUNI, que es más importante que el de CEPRE San Marcos en cuanto a información. Todo esto es de CEPREUNI. Lo he transcrito para ustedes, la crisis berlinesa. ¿Ya? Ahí está la división de Alemania, la RFA, la RDA. Y acá tienes una PPT de la descolonización, que es lo que más le interesa a San Marcos en los 40. ¿Ya? La cronología de la descolonización, las causas de la descolonización, los principales procesos, la India, San Marcos solo ha preguntado por Gandhi, la no violencia, ¿ya? Y le ha agregado lo de independencia de África, Egipto, Argelia, ¿no? Información complementaria. Y para aquellos que de repente van a ingeniería o ciencia de la salud y no les gusta leer mucho, resumido acá cronológicamente. Ahí está el resumen de la independencia de la India. Lo mismo con la Revolución China, ahí está, ya, con su PPT de reforzamiento,
las causas de la Revolución China, las etapas de la Revolución China, está Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek. Si usted ha leído el tema, como le pedí, lo ha resumido como se lo sugerí, habrá encontrado esos nombres. Y aquí está la revolución en forma cronológica, línea de tiempo. La fase comunista, socialista de Mao, ahí está su líder, los planes quinquenales, el gran salto hacia adelante, lo que está resaltado, examen de admisión, la revolución cultural, examen de admisión, ¿ya? Explicado ahí cronológicamente, con rojo, examen de admisión. Como se dan cuenta, muchachos, comparado con el básico, que fue solo una clase de Guerra Fría, esto está obviamente mucho más completo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les ha parecido su material de Guerra Fría, década 40? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido su material de Guerra Fría, década 40? Espero pues que le pueda sacar provecho. ¿Listo? Entonces vayan, jóvenes, a realizar su prueba. La próxima semana nos vemos. Esperemos que haya más de 40 pruebas resueltas, ya que son más de 40 los ustedes, ¿correcto? Y nos vemos en el seminario que vamos a hacer de siglo XIX, transición al siglo XX. La próxima semana, en la mañana, avanzamos con Entreguerras, el tema que está bien en San Marcos. ¿Listo? Cuídense, jóvenes. Gracias por su paciencia. Gracias por su atención. Y a los jóvenes incorporados, espero que hayan recordado lo que ya vieron en su respectiva clase y profundizado el tema. ¿Correcto? Espero haber estado a la altura de las expectativas. Cuídense, nos vemos. Chao Celina, chao Samantha, chao Álvaro, chao Katy, chao Ángela, cuídense.